voy a cerrar mi pantalla, voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes, ahí estoy, ya en mi pantalla en estos momentos, ojalá me estén viendo, pues no sé si Claudia Marcela me puedas dar información con respecto a cómo se está viendo la presentación. Hola. Bueno, arranquemos. Sí, sí se ve bien la presentación y Perfecto, se le perfecto. escucha bastante bien. Oh, buenísimo, buenísimo, porque es que no estoy en un lugar como muy dado para poder tener buena señal. Listo, con respecto a la consultoría de obras son 3 capítulos: el mantenimiento e impermeabilización de fachadas, tanque de agua potable y cubiertas de la agrupación de vivienda Mirador de Castilla 2. Con respecto al contenido, lo primero, la periodicidad, no es periodicidad, sino periodicidad e importancia de este tipo de mantenimiento. Son un pequeño antecedente de por qué los debemos de hacer. El punto 2, el diagnóstico del estado actual de lo que corresponde a los capítulos que estamos tratando. El 3, los términos de referencia y la etapa de convocatoria. Y el 4, una cronología para el inicio de la obra. Con respecto a la importancia de estos mantenimientos, en todas las copropiedades nosotros siempre determinamos 3 clases de mantenimiento que tienen que ver con lo predictivo, lo preventivo y lo correctivo. Lo predictivo hace referencia a sistemas ya electromecánicos que deben de funcionar con el acompañamiento pues, de una tabla de seguimiento diario, lo que sugiere motobombas, ascensores, bueno, etcétera, cualquier clase de equipo que funcione con electricidad. Lo preventivo, pues es el mantenimiento preventivo total, intervenciones totales en las copropiedades, y lo correctivo ya son mantenimientos puntuales que sugieren mayor dedicación en sectores mucho más especificados donde se represente o donde se presente o encontremos un tipo de eventualidad que esté afectando la copropiedad. Las causas, en este caso, ¿qué causa el hecho de que ustedes puedan llegar a tener los revestimientos? Y cuando me refiero a los revestimientos, hablo de los acabados de fachada, hablo igual de la estabilidad de la cubierta, que la cubierta es una teja ondulada de Eternit, eso es asbestocemento. Hablo también de los muros que soportan o que contienen el agua en el caso de su tanque de agua potable, pues muchas veces se terminan afectando los sustratos que son las superficies que ligan este tipo de materiales de alguna u otra manera, y son afectados por procesos de asentamiento. Ustedes tienen un proceso de asentamiento que dura 10 años, un proceso de asentamiento que se divide la primera parte en los movimientos estructurales que pueda llegar a causar la misma edificación mientras se acomoda en el terreno, y los siguientes 5 años los movimientos estructurales que pueden surgir por las cargas vivas que empiezan de alguna u otra manera a habitar o a acomodar la estructura, los carros, los muebles, los electrodomésticos, las mismas personas, hacen que termine de culminar este proceso de asentamiento a los 5 años. ¿Qué se evita haciendo este tipo de mantenimientos? Pues evitamos que hayan daños a los a todo el equipo mobiliario, que se entre el agua a las unidades de vivienda, que se afecte la salud, que haya un desgaste prematuro de los acabados, que se tenga que hacer una inversión económica y tengamos que caer en los mantenimientos puntuales, que son los correctivos que sugieren que estamos gastando y estamos invirtiendo mucho más de lo que podíamos estar o de lo que pudimos haber invertido en el momento en que tomamos la decisión de hacer un mantenimiento preventivo y poniendo una inversión o un mantenimiento total de la superficie que estamos interviniendo. Se desvalorizan los predios. Tengan en cuenta que ustedes hacen una inversión en este momento sobre su copropiedad. Ustedes no solamente compraron el apartamento, sino también compraron las áreas comunes. Una inversión sobre su copropiedad puede casi cuatriplicar en estos momentos lo que vayan ustedes a invertir en el transcurso de 3 o 5 años. O sea que si en estos momentos estamos pensando de que 100 pesos vamos a invertir en el mantenimiento tanto de las áreas comunes como de la misma unidad de vivienda, podemos pensar que en el transcurso de 3 o 5 años ya le podemos estar aumentando el valor a nuestros apartamentos casi en un 200 o en un 300%. Entonces tengan en cuenta que eso mejora las condiciones. Venden ustedes no solamente su unidad de vivienda, sino venden el equipamiento y venden las áreas comunes ya restauradas, ya intervenidas y ya mantenidas, ¿no? La periodicidad con respecto al mantenimiento, pues para las fachadas, en este caso, que es un revestimiento en Graniplas y que encontramos que es una carpintería metálica,
la que conforma la ventanería, porque los marcos de las ventanas de ustedes son metálicos, son hechos en lámina de hierro, y los sellos que permiten que no se les meta el agua entre la ventana de hierro y el vano de la ventana, que es el hueco construido o el muro. Estamos hablando de que aproximadamente un buen mantenimiento les tiene que durar entre 8 y 10 años, ¿sí? Los productos pierden propiedades aproximadamente a esa edad. Entonces, creo que ya es hora o estamos en el momento en el que puedan llegar a considerar una intervención. De igual manera, la situación de la ciudad es muy agresiva, Bogotá tiene unas condiciones muy agresivas, lo que sugiere que en algún momento dado, y dependiendo de los productos que hubieran instalado anteriormente, pues se puedan o no perder las propiedades más rápidamente. Entonces, la idea es que siempre que hagamos un mantenimiento, podamos considerar buenos productos y buenos procedimientos. Aquí las condiciones de Bogotá son tan agresivas que no estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas, sino más cerca de los rayos UV, y eso acaba absolutamente con todo, inclusive deteriora la salud humana. Con respecto a las cubiertas, estamos entre 5 o 10 años, y me estoy refiriendo también a las cubiertas de ustedes, que están compuestos por vigas canales y por tejas onduladas en asbestocemento. Las tejas canales, aquí hay una particularidad, y es que están unas hechas en lámina galvanizada y encima protegidas por un producto de impermeabilización, es un manto en este caso, y otras en concreto, que pues es una viga canal ya construida, armada en concreto, de igual manera terminada o protegida con un producto de impermeabilización, que es un manto de impermeabilización. Para el tanque de agua sí recomendamos hacer lavados muy seguido, porque pues estamos consumiendo esa misma agua, y cada 2 años estar haciendo mantenimiento del sustrato de los muros del tanque. ¿Qué sugiere esto? Que después de los procesos de asentamiento, si no se ha hecho mantenimiento al tanque, pues se presenta fisuramiento y algunas veces agrietamiento. ¿Qué es una fisura? Una fisura es una dilatación que aparece de forma irregular sobre un muro o sobre un sustrato de una superficie y mide menos de 3 milímetros, que es una grieta superior a 3 milímetros. De igual manera, en algunos casos encontramos microfisuramiento, que son los espesores de un cabello también que empiezan a mapear, y uno ve como las superficies parecen un mapa o parecen que fueran caminitos. Eso también sugiere de alguna u otra manera desgaste de las superficies y ya afectación. Igual se presenta en los revestimientos de fachada, igual se presenta en los sustratos de las tejas de asbestocemento, hay microfisuramiento, fisuramiento, agrietamiento. Igual se presenta en el tanque de agua potable. Si a él no se le ha hecho un mantenimiento preventivo total, considerando, asumiendo una intervención total, pues cabe que él tenga la afectación de esos 10 años de asentamiento, que pues por los que ya pasó y por los que tuvo que someterse mientras el resto de las edificaciones al lado del tanque se estaban asentando o tenían este proceso. En el caso de las fachadas y las cubiertas, me pasé mucho. ¿Qué se debe hacer primero? Se deben de hacer primero las fachadas y después se deben de hacer primero las cubiertas. En este caso, el tanque podría considerarse hacerse paralelo a esos dos capítulos. Me refiero al de fachadas y de cubiertas. ¿Por qué primero las fachadas? Porque es que para intervenir las fachadas, en algún momento dado, sugiere que el trasiego de materiales y la intervención se haga directamente por las cubiertas. Entonces, cabe y la obra está de alguna u otra manera sujeta a que cuando se inicie, un técnico en seguridad industrial y salud ocupacional evalúe la situación y determine si se pueden utilizar andamios certificados para el caso de la intervención de las fachadas, y evitar el trasiego de materiales por las cubiertas, o en algunos casos, cuando no se pueda utilizar el andamio, pues utilizar las cubiertas como trasiego de materiales. Entonces se van a ver afectadas las cubiertas. Entonces, como están también y son parte del capítulo, es un capítulo y es parte del desarrollo de todo el mantenimiento y de la obra, del alcance de la obra, pues entonces es primero considerar hacer las fachadas. La siguiente, con respecto a la metodología de trabajo de la consultoría que tuvimos en cuenta, nosotros elaboramos unos formatos de encuesta, entregamos unos formatos de encuesta a las unidades de vivienda con el ánimo de poder generar estadística y acercarnos un poquito a la situación actual de filtración en cada uno de los apartamentos, filtraciones que se pudieron haber suscitado o generado por fachadas. Hicimos un registro fotográfico, como les dijeron al principio en la introducción que hicieron. Llevamos un dron, pues contamos con equipos para poder hacer un análisis aéreo mucho más amplio, tanto de las cubiertas como de los pisos altos. Hicimos un levantamiento de información, sugiere que medimos todo el conjunto perimetralmente, comparamos información con los planos,
que teníamos a la mano, con la información o con los recursos planimétricos que teníamos a la mano, pero de igual manera nosotros siempre tenemos esa bandera y es poder rectificar en sitio cada una de las cantidades de obra que sugieren el alcance del proyecto. Compilamos información en un documento de referencia en donde tratamos de establecer lo primero, la situación actual y las conclusiones con respecto a la situación actual y un procedimiento de solución y unas observaciones que ligan ese procedimiento de solución, observaciones muy generales de lo que puede llegar a concebirse como obra o como alcance de alguna otra manera técnico y procedimental de lo que se debe hacer para poder mejorar esas condiciones. Entregamos un costo referencial, pero pues es un costo referencial, un costo que tiene que ver y viene con un análisis de precios unitarios que tiene que ver con los precios del mercado a hoy, pero es un costo referencial. Este año ha habido mucha fluctuación en el costo de los productos y las más que todo en las materias primas de los productos que se utilizan y pues cabe reconocerlo, o sea, no necesariamente ha sido pues porque la situación de la pandemia y la situación comercial pues no ha sido fácil, sino el tema también de las importaciones. Y el TICA se nos presentó una situación también con que no hay material, a hoy no hay material, no contamos con muchos recursos y las materias primas pues dependen también de la fluctuación del dólar. Entonces esto ha complicado y ha generado o ha suscitado que se haya vuelto muy fluctuante el costo referencial que nosotros entregamos en su momento. La siguiente diapositiva, el estado actual de las superficies en revestimiento, en este caso con Graniplas. Voy a acercarme un poquitico más a cada uno de las fotografías para que podamos tener una pues mayor claridad con respecto a lo que les estamos contando. A ver. Les estoy mostrando en estos momentos, estas son fotografías que tomamos con el dron. Son fotografías que evidencian la contaminación ya del sustrato en Graniplas, que evidencian la suciedad que presenta, la contaminación, ¿sí? Tanto en los paños blancos como en los paños vino tinto. Pues imagínense cómo está el blanco, también imagínense o pueden llegar a asumir cómo está el vino tinto. Estos son manchones que se presentan más que todo en los pisos superiores, en los dinteles, que el dintel es la parte superior de la ventana, que también presenta el mismo grado de contaminación, lo que sugiere que en algunos años, si no se mantiene, pues va a generar desgaste y va a generar pérdida o falta o pérdida de estabilidad en el sustrato como tal. Las dilataciones, sus fachadas están compuestas por unas dilataciones horizontales y por unas dilataciones verticales. Las verticales se encuentran casi todas en los antepechos, o sea, el muro bajo antes de la ventana, y las horizontales se encuentran marcando la placa de entrepiso de cada una de las torres. La placa de entrepiso, para que me entiendan, es como la plancha que divide cada piso, ¿sí? Desde el primero hasta el último. Entonces, esta placa, cuando hay movimiento, de por sí siempre va a haber movimiento, así se hubieran terminado los procesos de asentamiento de los que les hablé, pero siempre, siempre tiene algún tipo o presenta algún tipo de fracturación. Entonces, es algo que se debe mantener porque eso genera también que por ahí se puedan presentar fisuramientos hasta agrietamientos y lógicamente pues sugiere la filtración del agua hacia el interior. Entonces, zona que se debe mantener, dilatación que se tiene que intervenir. Aquí les estoy mostrando en el centro que ya hay mantenimientos puntuales o ya han hecho intervenciones puntuales tratando de evitar ese tipo de filtraciones. Esto nos lo encontramos con el dron y aquí la persona de este departamento, pues no sé de qué manera o cómo hizo, pues creemos que sí, porque pudo haber sido con un rodillo, con una brocha, creo que con un rodillo y con un extensor y aplicó un producto de impermeabilización, pues para sellar las dilataciones verticales y evitar la filtración al interior de su apartamento. Lo mismo pasa en los vacíos, aquí les estoy mostrando los vacíos internos, que también sugieren intervención, sugieren de igual manera contaminación por polución, eso sigue afectando los sustratos y ya en algunos también se denotan intervenciones puntuales que cada propietario o residente ha hecho. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos estamos acercando un poquitico más ya al estado de la carpintería. La carpintería de ustedes, como les dije, es una carpintería metálica, la alfajía,
que es este elemento que les estoy mostrando en estos momentos, es metálico, y en algún momento dado pierde también pierde estabilidad y genera en algunos casos pendientes negativas, o sea, hace que la latica, para que me entiendan mucho más fácil, esa latica quede en sentido enfrentada o en un sentido negativo enfrentado hacia el marco de la ventana, lo que sugiere que el agua cae por gravedad hacia la ventana y no cae o no sale por la fachada, que es el propósito de la alfajía, ¿no? Y alejar todo el agua que recibe la ventana y tratar de sacarlo. En algunos casos que hemos encontrado que efectivamente se ha perdido la pendiente, pero también falta sello debajo de la alfajía. Pues aquí donde les estoy mostrando, me voy a acercar un poquitico más. Aquí, aquí tengo una imagen mucho más clara. Debajo de la alfajía se tiene que hacer un sello, y se tiene que hacer un sello con un producto que en este caso puede ser un elastómero, que puede ser una masilla o puede ser una silicona industrializada o industrial. Hay muchas en el mercado, como todos los productos o todas las referencias de Sikaflex en el caso de Sika, sí, que sellan o con un mortero cargado con un producto impermeabilizante con características expansivas y con características que sugieran un sello que sea mucho más cómodo al movimiento del edificio. Pérdida también de algunas rejillas de ventilación. En muchos casos nos encontramos que no existía la rejilla de ventilación, estaba suelta o estaba medio colocada también, es parte de un mantenimiento de fachadas. En las dilataciones horizontales, pues ya hay fisuramiento y microfisuramiento, lo que sugiere que en algún momento dado se pierde el revestimiento, se cae y también puede generar filtraciones al interior. Y aquí hay un caso pues mucho más puntual donde aparece ya el desprendimiento como tal del revestimiento, lo que sugiere que hay humedad y ya es una humedad de tiempo y marca precisamente las dilataciones de la placa de contrapiso. En el caso de las cubiertas, estas son fotografías que realizamos con el dron. Las vigas canales pues cruzan todo el sentido vertical o sea, el largo de las cubiertas, presentan también afectación, la teja presenta pérdida de estabilidad, o sea, los amarres ya se han venido soltando con el tiempo. Los amarres por lo general se tienen que sellar, y me refiero a los amarres de las tejas, con un poliuretano que puedas evitar la filtración del agua por el orificio por donde sale el gancho de amarre. ¿Sí? Ya la teja ha perdido movimiento, pero ha perdido estabilidad, lo que sugiere movimiento, lo que sugiere que en algún momento el gancho se soltó, entonces puede estar ocasionando filtración de agua hacia el interior. Los sustratos de la teja ya también están muy desgastados, como pueden ver. Ya hay muchas tejas que se han cambiado por otras, ¿verdad? Esto sigue siendo asbestocemento y migrar al fibrocemento por el tema del asbesto, pues ha sido muy complicado porque las tejas de fibrocemento no son tan duraderas ni tan resistentes como el asbestocemento. Entonces, ya es hora pues también de pensar en hacer un cambio de algunas piezas, teniendo en cuenta que pues van a pasar a un material que puede llegar a perder propiedades más rápidamente. El flanche, como en este caso les estoy mostrando, es el flanche perimetral. El flanche ya ha tenido, se ha venido soltándolo. Tenemos fotografías en donde los elementos de fijación ya no están, los traslapos entre pieza o sección y sección también se han soltado, o sea, sugiere también que por ahí se está filtrando el agua. Entonces también tiene que contemplarse dentro de un mantenimiento de cubierta. Y en algunos casos, pues dentro de la misma cubierta encontramos que pues hay cables, hay suciedad, encontramos las vigas canales sucias. Entonces, esto tiene que organizarse de igual manera. Las acometidas del cableado de los operadores de señal también tienen que tener de alguna u otra forma una directriz pues para poder tender esas acometidas, organizar ese tipo de cableado y que no sugiera que estén transitando tanto la cubierta. La siguiente diapositiva, pues algo mucho más amplio con respecto al estado de las vigas canales. Las vigas canales ya presentan, como en este caso les estoy mostrando, aposamiento del agua, o sea, el sistema de desalojo no está funcionando correctamente. Aquí en la del centro les estoy mostrando el sistema de desalojo, el sifón pues no está cumpliendo debidamente con su función. Tiene que limpiarse, tiene que lavarse, tiene que mejorarse la pendiente para que la pueda sacar el agua más rápidamente. Y aquí vemos el reparcheo que se ha hecho con el tiempo de las secciones de manto impermeabilizante. Entonces, ese reparcheo pues hace
que cada vez sume y sume y sume más cantidad o más volumen de manto, lo que sugiere que en algún momento dado se pierda la pendiente y haya mayor emposamiento de agua. La siguiente, con respecto al tanque, pues pudimos evidenciar contaminación moderada del agua, no es una contaminación porque la consultoría no llega al punto pues de verificar el grado de contaminación del agua, pero se evidencia visualmente que pues hay un grado de contaminación que es moderado. En la siguiente, ya los muros han perdido sustrato, ya los muros presentan en algunos casos fisuramiento. Estos filos sugieren que con el tiempo se puedan desboronar y puedan contaminar el agua. Ya el techo presenta sales de vanadio o presenta sales que sugieren oxidación del concreto. La puerta o el acceso, la carpintería que liga tanto a la escalera de gato con la que se accede como a los marcos de la puerta, ya presentan igual oxidación, y algunos elementos de las acometidas o accesorios de las acometidas de alimentación también ya están de cambio porque pues ya sugieren mucho tiempo funcionando. Siguiente diapositiva, con respecto a la descripción de las actividades, voy a volver a mi pantalla grande. Con respecto a la descripción de las actividades, para las fachadas, ¿qué sugerimos se debía tener en cuenta en ese cuadro de cotización que nosotros le entregamos a los oferentes? Unas actividades preliminares que ligan la logística y la habilitación o el alistamiento del conjunto para poder iniciar la obra, un mantenimiento de los muros en revestimiento en graniplas, el mantenimiento de los muros en ladrillo, más que todo, pues no es mucha cantidad, pero pues también se vinculó dentro del proyecto, se fijó dentro del alcance que se pudiera contemplar el edificio de administración, que pues es mampostería a la vista, el mantenimiento de la carpintería metálica, o sea, el mantenimiento de su ventanería, sellarla perimetralmente, sellar los vidrios igual, las rejillas de ventilación y el mantenimiento de la ventanería y los vidrios como tal, hacer el lavado general y sellar todas las secciones entre el vidrio y el marco. Con respecto a las cubiertas, las actividades preliminares igual son las actividades de alistamiento y de preparación de las superficies para poderse intervenir. La impermeabilización con un producto de impermeabilización de última tecnología para las vigas canales. El mantenimiento de la teja ondulada, que es un mantenimiento muy superficial, pues es un mantenimiento donde se cambiará lo que se tenga que cambiar en su momento, tejas que ya presenten mayor afectación, y el mantenimiento de las cubiertas del punto fijo y las torres, de los puntos fijos de las torres, perdón, o sea, las escaleras, la cubierta de las escaleras que sobresale ya en las cubiertas de cada torre, incluyendo los salones comunales. Con respecto al tanque de agua, igual unas actividades preliminares que tienen que ver con el alistamiento del área o del sitio para poderse intervenir, y el tratamiento de fisuras e impermeabilización como tal del tanque. Los materiales de las actividades más relevantes. Estamos o elaboramos procedimientos con base a materiales buenos, a materiales de tecnología de punta, a materiales que hoy en día son los mejores que hay en el mercado para realizar este tipo de intervenciones. En el caso del mantenimiento de las superficies de graniplas, o sea, los revestimientos de las fachadas, pues vamos con una coraza doble vida, una coraza que tiene un procedimiento pues para poderse tener en cuenta en el momento en que se aplique el producto, y sugiere una actividad o la implementación de un protocolo para el trabajo en alturas. Para el caso del sello de las ventanerías y las pinturas del marco de la ventanería, un pintulustres en uno, que un pintulustres en uno es un esmalte con tecnología igual de punta, que sugiere no tener que aplicar anticorrosivo, ni el primer, ni el esmalte de la pintura en etapas diferentes, sino todo al mismo tiempo. El Cicacil C y el Cicacil E, que son masillas de sello, que son las masillas recomendadas, son las mejores del mercado para poder sellar ventanería, tanto entre vidrio y marco como entre marco y muro. Igual sugiere la implementación de un protocolo para el trabajo en alturas. Con respecto al mantenimiento de las vigas canales metálicas y en concreto y gasoil cubierta para las vigas canales metálicas, y Cicafil Power 7 años para las vigas canales en concreto. Sugiere igual la implementación de un protocolo para el trabajo en alturas. Estos productos van reforzados entre capas por una tela que se llama Cicafel, que también es tecnología de punta, lo que hace darle mayor resistencia y mucha mejor garantía y durabilidad a la aplicación del producto.
La impermeabilización del tanque del agua, nos vamos con una membrana. Aquí ya sugerimos impermeabilizarlo, utilizar una membrana para poder forrar todos los muros del tanque. Es una membrana en PVC, es una membrana que tiene unas actividades de alistamiento previos a la instalación de la misma. Aquí hay una imagen en donde ya se ve el cuarto o un tanque ya totalmente impermeabilizado, lo que sugiere que no haya contrato, no, de aquí en adelante no vaya a haber más contacto y no haya contacto directo con el sustrato de los muros en concreto. Esos son los materiales relevantes de lo que sugerimos se debía tener en cuenta para poder realizar lo técnico y lo procedimental. Con respecto y con la siguiente diapositiva, la estructura de los términos de referencia, aquí ya estamos hablando de la etapa de convocatoria que tuvimos en cuenta después de haber elaborado ese cuadro de cotización con el alcance técnico que les acabo de escribir, con las cantidades de obra ya fijadas en ese cuadro, con las unidades que ligan cada una de esas actividades. Elaboramos unos términos de referencia que están divididos con base en dos alcances. El primero, el poder determinar requerimientos con respecto a todo lo que tiene que ver con lo jurídico de cada empresa, con las condiciones comerciales, contarles sobre qué criterios de evaluación los íbamos a tener en cuenta, la puntuación de cada criterio de evaluación, solicitar experiencia con respecto a la realización de este tipo de trabajos y más experiencia que tuviera que ver con el objeto de la obra que se va a realizar. Unos anexos que tienen que ver también con el alcance de los términos donde les estábamos solicitando nos pudieran entregar esa experiencia, pero igual también nos hablaran del equipo de profesionales que iban a tener a cargo, del equipo de seguridad industrial y salud ocupacional que también iban a poner a cargo, acompañando todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial y la salud ocupacional asociada al alcance de los trabajos. Y al final la descripción técnica y lo procedimental que nosotros recomendamos con base en esos productos que les acabamos de mostrar, se debía tener en cuenta para ejecutar la obra. Entonces, esta fue la estructura como tal de los términos de referencia. Esos términos de referencia se entregaron, se hizo una reunión en el conjunto, se socializó la obra, se presentó la obra, se recibieron 12 ofertas económicas con base a los requerimientos que habíamos establecido en los términos de referencia. Y ahí estamos. Ahí estamos en todo el desarrollo de la consultoría, ya recibimos las ofertas, ya cuantificamos o revisamos los costos totales, ahora estamos en la etapa de entrada a la minucia con respecto a hacer una valoración del valor unitario, a revisar las actividades relevantes dentro de la obra, verificar que haya una proporción con respecto a los costos del mercado. De igual manera, el hecho de haber abierto una convocatoria sugiere en algún momento dado que pues es un estudio de mercado que estamos haciendo y más con 12 ofertas. Eso quiere decir que 12 ofertas de más de casi 20 que participaron en la reunión de presentación del proyecto, pues entendieron los términos de referencia y contaban con que podían llegar a cumplir con lo que se les estaba exigiendo dentro del mismo documento. Vamos a arrancar con los criterios de evaluación del filtro 1. En estos momentos ya les hago un resumen de los criterios de evaluación y el objeto es pasar a 8 oferentes seleccionados. La idea es que sean los 8 que tengan mayor puntuación con respecto al análisis y que tengan mejor costo. Llegar a 3 y 3 preseleccionados pues ya nos lleva a una etapa final en donde pues una asamblea o el escenario de una asamblea pueda elegir más fácilmente, reconociendo ya la trayectoria de este proceso, ¿no? Puede elegir más fácilmente el oferente seleccionado. En la siguiente, esto ya les interesa mucho más, pues son los costos de las 12 propuestas que nos llegaron. No les leo los nombres, sí les cuento que la más cara llegó por 1.216 millones y la más barata llegó por 480 millones. Entonces, lo que hicimos en primera instancia para iniciar el proceso de análisis de las propuestas fue considerar una media referencial teniendo en cuenta las 12 y la sumatoria de los 12 costos de todas las propuestas, dividido casi por ponderación de carga estadística por los mismos 12. ¿Qué es la ponderación de carga estadística? Que los criterios o las evaluaciones o las escalas de calificación las empezamos a determinar dependiendo de la cantidad de ofertas que hayan llegado. Entonces, sobre las 12 propuestas, fijamos una media referencial de 686 millones. No les voy a leer nada más, solamente les leo los millones.
No, el valor referencial que nosotros entregamos en octubre estaba sobre 533, pero empezando a preseleccionar sobre los costos, pues encontramos que si nos quedamos con las 8 mejores ofertas, tenemos una media referencial que baja a 573 millones, lo que quiere decir que está muy cerca ya del referente que habíamos determinado como consultoría, que solamente es un referente. Aquí los análisis prácticamente se van a hacer sobre los costos, sobre los valores unitarios y sobre la relevancia de las actividades de cada una de estas cotizaciones que llegaron. Ya la consultoría no tiene nada que ver acá, sino toda la información es extraída de la información de cada uno de los oferentes. Siguiente, ¿qué se determina en el filtro 1 para poder tener en cuenta las calificaciones? Lo primero, las condiciones comerciales. Con respecto a las condiciones comerciales, la facilidad en la forma de pago, el tiempo de ejecución, la validez de la oferta y la garantía, pero no es la garantía por pólizas, es la garantía en carta de garantía suscrita en una carta de garantía por el oferente o por el contratista, que ya en ese momento se llamará contratista después de la etapa contractual y que esté desarrollando la obra. Es una carta de garantía por suministro y por instalación apenas se termine la vigencia o el amparo por parte de la aseguradora. Los antecedentes comerciales, la experiencia y la antigüedad en Cámara de Comercio, pero pues que esté ligada al código CIO que corresponde al objeto de este tipo de obras. El activo registrado en Cámara de Comercio, recuerden que los activos registrados hoy en día en Cámara de Comercio son muy cercanos a la información que tiene la DIAN con respecto a las declaraciones de renta de cada año. Al final, el análisis sobre los costos del proyecto y dentro de los costos del proyecto que consideramos, revisar los valores negativos de los costos directos, o sea, empezar a buscar cuáles son los ítems que sugieren que estén o muy baratos o muy caros los valores unitarios. Los valores unitarios muy baratos sugieren que no hay un buen análisis y sugiere también que en algún momento dado puede afectar todo el desarrollo económico de la obra. O sea, son ítems que fueron calculados muy baratos y son tan baratos que probablemente cuestiona en algún momento dado el análisis que hizo cada oferente en el momento de enfocarse sobre el alcance de lo que se iba a realizar. Entonces, pudo haber tenido problemas o bien con la mano de obra o bien con los materiales o Dios no quiera, no sabemos qué nos están ofreciendo para que sea tan barato. Y también empezar a buscar y empezar a identificar los valores nocivos con costos muy altos, pero un valor nocivo con costo muy alto, pues no se quiere tanta atención, sino solamente eso, que es muy alto. La idea es que puede llegar a tener dentro del proceso un colchón mucho más amplio para soportar otro valor negativo hacia abajo que aparezca dentro del proyecto. Entonces, lo que hacemos es encontrar en cada una de las cotizaciones lo nocivo hacia abajo y lo nocivo hacia arriba, teniendo en cuenta que es más perjudicial para el proceso lo nocivo hacia abajo o lo muy barato. Con respecto al análisis del valor de las actividades relevantes, pues nosotros fijamos un alcance en un cuadro de cotización con casi 45 actividades, con casi 45 subítems que sugieren son las actividades que se deben desarrollar en la obra para mejorar las condiciones de lo que encontramos en el diagnóstico. De estas 45 aproximadamente, habrán 15 que son relevantes dentro del proceso. Entonces entramos también a verificar si la relevancia es proporcional a una media que se haya establecido con la información actual del mercado y con la información que ha traído cada uno de los demás proponentes. Entonces buscamos que haya una regularidad en esa relevancia de la obra. Y al final, pues el costo de la propuesta, incluyendo el IU, como ustedes ya saben, pues este es un contrato que va ligado con una minuta de obra que según la DIAN tiene que tener especificada una administración, unos imprevistos y una utilidad que se llaman IU y que sobre la utilidad de ese IU se pagan los impuestos o en este caso la utilidad es la base gravable para poder pagar el 19%. ¿Qué tuvimos en cuenta para el análisis? Las escalas de Likert, que son escalas de estadística que se utilizan o son herramientas de estadística que se utilizan para poder verificar el contenido de las propuestas, el cálculo de medias referenciales, o sea, establecer las medias, sumando todos los valores, dividiendo por la cantidad de ofertas que llegaron, y la ponderación por carga estadística que sugiere determinar escalas de calificación también dependiendo la cantidad de ofertas que lleguen. Para un filtro 2, que sería el filtro 2 que se debería tener en cuenta para los 3 preseleccionados, pues tener en cuenta
o se sugiere desde la consultoría que puedan visitar las obras activas que tengan en estos momentos los oferentes, revisar la información financiera, a ella nos encargamos, pues ya nos acercamos de la minucia de la situación financiera o el músculo financiero de cada uno de los proponentes, verificar la información con respecto a la experiencia que tienen y con respecto al equipo que están incluyendo dentro del alcance de la propuesta, o sea, el CISO y el director de obra y el residente de obra, y ya al final una negociación en donde se tendrán en cuenta unos descuentos, un valor agregado y una entrevista que sugiere finiquitar o rematar el proceso. Conclusiones, pues que estamos dejando muy poquito la subjetividad, o sea, realmente todo lo estamos manejando desde lo informativo, desde el contenido de cada una de las propuestas, lo tiene o no lo tiene, cuenta realmente con lo que estamos solicitando y estamos haciendo una evaluación matemática que cabe dentro de lo matemático, o sea que dentro de todo el proceso, incluyendo el filtro 1 y el filtro 2, estamos reduciendo la subjetividad a casi nada, solamente a la entrevista. Entonces, es una metodología que nos ha funcionado en más de 80 procesos, pero también es claro decir que es una herramienta y es un recurso dentro de este proceso, porque al final los que eligen son ustedes y los que acompañan esta elección, pues es el Consejo de Administración. Pasamos a la siguiente con respecto a la cronología para el inicio de la obra, pues arrancamos con una etapa contractual, como lo estaban hablando al inicio cuando comenzamos la exposición, una etapa contractual que tiene que ver con el alcance, al fijar el alcance del contrato de obra, las pólizas, el pago de anticipos, una etapa de socialización que tiene que ver con el socializarle la obra a la comunidad, contarle a la gente cómo tiene que estar preparada con respecto a tiempos, con respecto a recomendaciones que tienen que tener en el momento en el que se apliquen los productos. Una matriz de riesgos que va a identificar el alcance y que se va a acercar a la situación física con la que cuenta el conjunto para poder desarrollar un trabajo dentro de las condiciones de seguridad que se necesitan o que recomienda en este caso la ley 1409 del 2012 con respecto al trabajo en alturas y con respecto a la implementación del trabajo seguro para este tipo de obras. Tener en cuenta que pues no solamente vamos a implementar un protocolo para el trabajo de altura, sino también vamos a tener que implementar un protocolo para la manipulación de sustancias químicas, que se van a manipular sustancias químicas, y al final, desde hace 2 años, pues para la bioseguridad, en donde ya la bioseguridad es necesaria en todas las obras y en cualquier tipo de desarrollos de estos. Habilitamos las áreas, habilitamos zonas de depósito, la zona de recuperación del personal que va a estar dedicado a la obra, la zona de ingeniería, la zona de materiales inflamables que tiene que ser diferente al depósito de materiales normal, común y corriente, y ahí iniciamos la obra. Con respecto a los requisitos básicos exigidos para el desarrollo de la obra, para que podamos iniciar pues, el contrato de obra con las pólizas, la firma del acta de inicio, las afiliaciones y los certificados de altura y la matriz de riesgo del proceso, me refiero a las afiliaciones y a los certificados de altura de todos los integrantes del equipo que va a estar aplicando los productos, la etapa de socialización que viene con un acta de socialización, la etapa procedimental de la obra, e iniciamos estos con respecto a lo que tiene que ver más que todo con lo documental asociado al inicio de las actividades. ¿Qué necesitamos para poder iniciar el cronograma de actividades? La presencia del equipo de interventoría. Bueno, perdónenme, aquí ya estábamos hablando de los certificados de alturas y de la matriz de riesgos, el acta de socialización, iniciamos, ya habíamos hablado de todo lo documental. Con respecto a la matriz de riesgos, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque pues es una obra en donde se deben de cumplir todos los protocolos.